Gracias. Ya llegó todo escrito. Corre 4, así que empieza. Casi no te escuché, Mariana. ¿Qué pasó? Ah, nada. Estoy molestando a Luz. Ajá. Que todo esto tienes el R4. Gus, Ah, ok. es mi R4. Bueno, yo creo que ya vas, Carlitos. Va. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver 3 temas. Vamos a ver fiebre tifoidea, shigelosis y diarrea del viajero. Bueno, entonces la fiebre entérica es una entidad sistémica severa que se caracteriza por fiebre y dolor abdominal, que son como los dos síntomas principales. Y bueno, los organismos responsables de la fiebre entérica son Salmonella entérica serotipo TIFI y el serotipo paraTIFI. Antes, el serotipo TIFI era como separado, se catalogaba como una especie diferente, que era la Salmonella TIFI, y también se le llegó a llamar Tifimurium. Bueno, este microorganismo fue descrito por el estadounidense Theobald Smith a principios del siglo XX y recibió el nombre de su jefe, David Salmon, en el laboratorio. Y existen 2 especies del género Salmonella. Está Salmonella entérica y Salmonella bongori. Salmonella entérica tiene 7 subespecies y estas subespecies a su vez se clasifican de acuerdo a pruebas bioquímicas y cada subespecie a su vez se divide según la identificación de 2 antígenos, el antígeno O y el antígeno H, y esto se hace por medio de sueros de aglutinación. La diferenciación entre TIFI para TIFI hay 3 tipos, A, B y C, se realiza con estas pruebas de aglutinación. Entonces, del lado derecho ustedes ven ahí una micrografía en donde ven un bacilo gram negativo, que es como la forma en la que vemos a Salmonella en el microscopio. Los 2 antígenos, el antígeno H y el antígeno O, vienen de 2 palabras en alemán, Hauch, que quiere decir antígeno del flagelo que permite el movimiento, y Ohne-Hauch, que es el antígeno componente del lipopolisacárido que forma la pared de Salmonella y no le otorga el movimiento. Hay identificados más de 2000 serotipos de Salmonella y las características generales de Salmonella entérica es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, flagelado, móvil y que no forma esporas.
Salmonella Enterica typhi solo causa enfermedad en humanos y la forma de transmisión es fecal oral o por contaminación de aguas con heces o de alimentos también contaminados con heces. Entonces aquí ustedes pueden ver el antígeno O y el antígeno H. El antígeno H está contenido dentro del flagelo y el antígeno O es el de la membrana, y esto es lo que nos va a dar como los diferentes serotipos de salmonela. Si quieres apagar la luz. Entonces, en el agar, pues así se ven las colonias de salmonela. Son colonias bien definidas, circulares, con gamma hemólisis en el agar sangre, y se ven así, tienen como un aspecto, están sobreelevadas y tienen un aspecto como lechoso. Pues bueno, ¿cómo ingresa salmonela a infectar al humano? Pues ingresa por la vía digestiva y el bacilo es resistente a la exposición del ácido clorhídrico. Posteriormente llega al intestino delgado, en donde penetra el epitelio de la pared intestinal. Y una vez cruzando el epitelio, el bacilo se introduce en el tejido linfoide y se puede diseminar por vía linfática o hematógena, o más bien primero inicialmente por vía linfática y posteriormente por vía hematógena. La forma en la que Salmonella typhi ingresa a la submucosa es a través de las células M, que son unas células especializadas del sistema linfoide. Son células presentadoras de antígeno que tienen como proyecciones hacia la luz intestinal y van recogiendo todos los antígenos de la luz del intestino. Salmonella llega a esta célula, a encontrarse con estas células y penetra a través de este receptor, que es el CFTR, que es el receptor que está mutado en la fibrosis quística. Y esto es muy curioso porque justo los pacientes que tienen mutaciones homocigotas son resistentes a la infección por Salmonella typhi. Entonces, el ingreso del bacilo al cuerpo pues es fagocitado por el macrófago. En el macrófago tiene como una primera replicación que también se lleva a cabo en los linfonodos mesentéricos, y posteriormente, una vez que se replican los linfonodos mesentéricos, viaja a través del torrente sanguíneo y se asienta en el vaso y en el hígado, en donde tiene una segunda replicación, y particularmente en el hígado pasa a través de la vía biliar, es excretado hacia la vesícula, porque también el bacilo tiene como ciertas características que lo hacen ser resistente al medio biliar, y por eso después vamos a ver que puede haber personas que mantienen este reservorio. Y posteriormente, una vez que salen otra vez hacia la luz intestinal a través de la vía biliar, pues vuelve a haber como una bacteremia. Salmonella typhi prolifera en la submucosa y provoca una hipertrofia de las placas de Peyer en el ileum. Esto por reclutamiento de linfos y células mononucleares, y esta hipertrofia puede llegar al grado de causar necrosis y perforación ileal. Y justo este es uno de los principales síntomas de la infección, ¿no? El dolor abdominal, que puede evolucionar, vamos a ver, en diferentes fases hacia la perforación intestinal. Como ya habíamos dicho, pues el bacilo se replica dentro de las células mononucleares, y una vez que ingresa al sistema linfático, eventualmente, o sea, va siguiendo todo el caminito desde la pared intestinal hasta los linfonodos linfáticos y de ahí hacia el conducto torácico, y finalmente llega al ángulo subclavio derecho, en donde se vierte el contenido de la linfa en el sistema venoso y se disemina por vía hematógena. Los pacientes infectados por este microorganismo pueden presentar bacteremias no solamente por salmonela, sino también por flora entérica normal, debido a que hay pues esta disrupción en la pared intestinal, a través de la cual pues puede embolizarse, digamos, otro tipo de bacterias. Y una vez en el torrente sanguíneo, el bacilo se puede sembrar en diferentes lugares, puede ser en el vaso, en la médula ósea, principalmente en pacientes con drepanocitosis, en los cuales pues es la principal causa de osteomielitis, y en las personas normales pues vamos a ver que el mielocultivo es el mejor lugar en donde nosotros podemos encontrar a este microorganismo. También pues pasa a hígado y a vesícula biliar. El ciclo por el cual el patógeno invade al humano puede provocar sepsis, hepatosplenomegalia y perforación intestinal.
y algunos individuos pueden contener la infección y se vuelven portadores del bacilo sin presentar enfermedad, ¿no? Entonces, estos son los llamados portadores crónicos. Y también, o sea, como otro de los curiosidades como de estas enfermedades raras, los pacientes con la mutación C282Y para hemocromatosis tienen resistencia también a la infección por este tipo de bacilos, así como también para micobacterias. Estos son los pacientes que tienen, esta es la mutación para hemocromatosis. Entonces, a pesar de que estos pacientes tienen sobrecarga de hierro, pues digamos este hierro está mal almacenado y los macrófagos se encuentran depletados de este elemento. Entonces, cuando Salmonella llega, ingresa al macrófago y no encuentra este elemento, no se puede replicar y de alguna forma también estos pacientes son resistentes a la infección por Salmonella. Existen 4 formas clínicas de infección por salmonela. La más común, que es la gastroenteritis, que se presenta como náusea, vómito, diarrea y se asemeja a una diarrea secretoria y se asocia a los serobares de tipo entérica. Y la infección localizada del endotelio vascular, esto se asocia a las subespecies Cholerasus y Typhimurium. Y las infecciones de órgano específico, como por ejemplo la osteomielitis, la infección de la vesícula biliar, o la colonización como tal de toda la vía biliar. Y la fiebre tifoidea, que se reserva para serobares tifi, y la fiebre paratifoidea para los paratifi A y B. La fiebre entérica se presenta posterior a 21 días de incubación postexposición del organismo causal, y esta entidad engloba tanto la fiebre tifoidea como la fiebre paratifoidea. Se agrupan estos dos términos porque clínicamente es indistinguible por síntomas una fiebre tifoidea de una fiebre paratifoidea. Lo único que cambia es el microorganismo. Se dice que la fiebre paratifoidea suele ser más leve, pero pues hay revisiones en las que no, digamos, la presencia de tal o cual síntoma no define qué tipo de enfermedad presenta el paciente. Los 3 síntomas principales son dolor abdominal, fiebre y escalofríos, y es una infección que cursa con 3 diferentes etapas. La primera etapa, bueno, las etapas están divididas por semanas. La primera etapa, en la primera semana, inicia con fiebre escalonada ascendente de predominio vespertino que nunca regresa a la temperatura normal y puede haber datos de bacteremia. En esta etapa es donde se observa la clásica bradicardia relativa. Pues recordemos que por cada grado arriba de la temperatura normal corporal, deberíamos de incrementar nuestra frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto, y estos pacientes están disociados en ese sentido. Y de este lado ustedes pueden ver la gráfica de un paciente, cómo va haciendo estos picos febriles en agujas que nunca regresan a la temperatura normal, ¿no? A menos que se inicie el tratamiento. La segunda etapa ocurre en la segunda semana, cuando se establece el dolor abdominal y aparecen manchas rosadas color salmón, como las que están aquí en la foto. Son manchas puntiformes que van de 1 a 5 milímetros, son pápulas, pues bueno, de ahí justo se puede hacer cultivo, que lo vamos a ver más adelante. La tercera etapa se da en la tercera semana, en donde podemos encontrar las complicaciones como cada vez más graves, que son la hepatoesplenomegalia, el sangrado gastrointestinal y la perforación. Aquí puede haber bacteremias severas y peritonitis, y puede llevar incluso al paciente al choque séptico. Generalmente cuando el paciente acude a consulta es en la segunda y en la tercera etapa. Es poco común que se haga un diagnóstico en la primera etapa, porque pues son síntomas como muy generales, y además el paciente pues no tiene, digamos, como un ataque tan severo al estado general hasta que empieza la segunda y la tercera etapa. Bueno, hablando de los síntomas y de la clínica gastrointestinal, la constipación ocurre en aproximadamente el 30% de los individuos y la diarrea va del 50 al 70%. Hay algunas revisiones en donde incluso esta relación está al revés, en donde hablan de que la constipación es más frecuente que la diarrea. La diarrea suele ser más frecuente en niños y la constipación más frecuente en adultos. En caso de que hubiera diarrea, suele ser de poco volumen, verdosa y no sanguinolenta. Y si nosotros hacemos un análisis de las heces, podemos encontrar leucocitos en moco fecal. Puede haber distensión abdominal en el 57% y un sangrado rectal en el 9%. Y la perforación intestinal es la complicación grave más común en adultos y puede ocurrir hasta en un 10%.
La complicación tardía más frecuente es el sangrado gastrointestinal, que pues generalmente se ve como un sangrado oculto en heces. Puede dar también síntomas neurológicos. La cefalea es el síntoma más frecuente y se reporta en el 44-94% de los casos. Otros síntomas incluyen psicosis aguda, mielitis, rigidez nucal, parkinsonismos y ataxia. Y cuando la enfermedad se encuentra en su momento más agudo, los pacientes pueden presentar la encefalopatía tifoidea, la cual se puede presentar hasta en el 17% de los pacientes. Y este es una de las razones por las cuales la fiebre tifoidea recibe su nombre, porque tifo es el dios griego del viento y los griegos lo relacionaban con la niebla. Entonces hablaban de que tifoidea era que el paciente tenía una niebla por la cual tenía alterada la conciencia, tenía delirium y tenía confusión. Para estos pacientes se puede utilizar dexametasona, que ahorita al rato lo vamos a ver, siempre y cuando presenten estos datos de encefalopatía. En otros síntomas, pues bueno, la tos es un síntoma también que es relativamente común, del 20 al 45%. Hay artralgias y mialgias en un 20%. Y en cuanto a los laboratorios, podemos encontrar anemia, que es como la alteración más frecuentemente encontrada. Suele haber leucopenia en adultos y leucocitosis en niños. La leucopenia en adultos, cuando un paciente hace leucocitosis, pues hay que empezar a sospechar que ese paciente puede estar presentando una de las complicaciones que es la perforación intestinal. Las pruebas de función hepática se encuentran elevadas con un patrón hepatocelular. Y pues bueno, aquí hablan de que o sea, se vuelve un diagnóstico diferencial difícil cuando el paciente puede incluso estar coinfectado con virus de hepatitis, ¿no? Que puede ser predominantemente hepatitis A. Carlitos. Hola, hola. Mitch. Ponen en el chat. ¿Qué pasa? ¿Se fue el internet? No, yo creo que fue usted, Doc. Ah, perdón. Este, entonces, sí, ya está grabado. Entonces, pues bueno, cuando hay estas coinfecciones, pues es difícil como hacer el diagnóstico diferencial. También hablan de que pues la magnitud en la cual se elevan las pruebas de función hepática, pues recordemos que los virus de hepatitis pueden llegar a niveles como hasta de 2000 de enzimas y generalmente está escrito que para estos pacientes los niveles van como de 250 a 350. Puede haber pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, que pues generalmente tiene menos de 35 células. Esto en pacientes que presentan la encefalopatía y la proteína C reactiva elevada. Entonces, bueno, el diagnóstico, pues este cuadro se sospecha en una persona que ha tenido fiebre por más de 3 días, que se acompaña tanto de dolor abdominal como de diarrea o constipación, como ya habíamos visto. Se debe solicitar tanto como hemo como coprocultivo y en el caso de los hemocultivos se recomienda que sean de 2 a 3 muestras de 20 mililitros cada una para aumentar el rendimiento diagnóstico. El mielocultivo es el más sensible y específico y es positivo en más del 90% de los pacientes. Incluso en pacientes, o sea, se han hecho estudios siguiendo con mielocultivos al paciente una vez iniciada la terapia antibiótica y el mielocultivo puede seguir saliendo positivo 5 días después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. El diagnóstico definitivo se da pues teniendo el aislamiento y la clínica concordante. Cuando los cultivos resultan negativos o no se tiene acceso a ellos, el diagnóstico es presuntivo, o digamos probable, en un paciente en quien no hay explicación para la fiebre y está recomendado dar tratamiento empírico debido a que pues, el riesgo de las secuelas graves pues, es como bastante grande y puede llevar al paciente a la muerte. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que
el valor predictivo positivo de un diagnóstico clínico es menor al 50%. Entonces, pues bueno, muchas veces vamos a errar si tomamos como este camino. El cultivo es positivo en 50-70% de los pacientes y se puede hacer también de las manchas rosadas, y el cultivo de las heces es positivo en un 30-40%. Sin embargo, este negativiza cuando empieza a haber síntomas sistémicos. Entonces, a partir de la segunda etapa, a partir de la segunda semana, el cultivo de heces pues disminuye mucho su rendimiento. Entonces ya es como intentar buscar al bacilo en otros lugares. Y bueno, para hacer el diagnóstico también, pues la serología tiene una utilidad muy limitada. El test de Vidal en áreas endémicas, pues no es como muy recomendado. Tiene también reacciones con otros reacciones cruzadas con otros microorganismos, y puede resultar positivo en pacientes que ya tuvieron una infección por salmonela. Hay otras dos pruebas serológicas, el TUEX, que mide IgM contra el lipopolisacárido de Salmonella typhi, tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 87%. También está Tifidot, que mide IgM o IgG, de una proteína de membrana del bacilo. Tiene una sensibilidad del 84 y especificidad del 79. Y también hay una ELISA para anticuerpos contra el antígeno capsular, contra el polisacárido, contra ese polisacárido, y es adecuado en población de alto riesgo, pero población de alto riesgo se refiere a pacientes inmunocomprometidos o con otras patologías que los dejen vulnerables a una infección grave por salmonela, por ejemplo, en la drepanocitosis. Pero también falla mucho en zonas donde es endémico, por ejemplo, aquí en México, en donde hay una alta tasa de incidencia, bueno, más bien mediana, porque alta tasa de incidencia sería, por ejemplo, la India. Nosotros seríamos como de mediana tasa de incidencia, y pues los países desarrollados son de muy baja incidencia. También existen los portadores crónicos, que bueno, ellos se definen como personas en las cuales se identifica la excreción del microorganismo en heces o en orina por más de 12 meses después de la infección aguda. Estos pacientes pues generalmente tienen como otro factor por el cual se vuelven portadores crónicos, ¿no? Uno es la litiasis vesicular y aquellas personas que tienen anomalías de la vía biliar, o más bien variantes anatómicas de la misma. La forma biliar es la forma más común, y solo el 3% son excretores urinarios. Aquí también se asocia a litiasis y a alteraciones de la vía urinaria, tanto malformaciones como instrumentaciones u otro tipo de situaciones en las cuales pues, pueda colonizarse la vía urinaria y el paciente esté excretando constantemente el microorganismo. Y también en áreas donde la esquistosomiasis es prevalente, por ejemplo, sobre todo como en Egipto, es más común los excretores urinarios. El tratamiento, pues para el tratamiento se usa casi siempre monoterapia, pero depende de la severidad del cuadro, de las resistencias y si es posible dar terapia oral. Entonces, estos son como todos los agentes descritos para tratar salmonela. Las principales opciones o lo que más se recomienda son estos primeros tres: las quinolonas, las cefalosporinas de tercera generación y la citromicina. Cloranfenicol, ampicilina y Bactrim son pues tratamientos, digamos, anteriores, son tratamientos antiguos. El cloranfenicol prácticamente ya no es recomendado por la toxicidad, y ampicilina y Bactrim tienen ya una tasa alta de resistencia, por lo cual pues ya no es recomendado, a menos de que pues no tengamos el recurso de tener acceso a los otros tres. Y los carbapenémicos pues se quedan reservados para pacientes en los cuales pues existe ya, digamos, una confirmación bacteriológica en la cual pues encontramos resistencia a cualquiera de estos agentes, o en ciertas regiones, por ejemplo en Irak y Pakistán, en donde hay aislamientos, o la mayoría de los aislamientos son extremadamente resistentes. Y una vez iniciado el tratamiento, el efecto se ve en 3 a 5 días, por lo que si el paciente presenta fiebre otra vez dentro de estos primeros 3 a 5 días, no indica falla el tratamiento, entonces no es necesario cambiar la terapia antibiótica.
Entonces, para definir qué tipo de antibiótico vamos a usar, pues tenemos que dividir a los pacientes de acuerdo a las complicaciones, ¿no? Los pacientes que tienen una enfermedad severa son aquellos que tienen una fiebre prolongada, que tienen toxicidad sistémica, falla orgánica de cualquier tipo, encefalopatía, o es un paciente que por cualquier otra razón está hospitalizado. Para ellos se debe iniciar un agente parenteral, idealmente ceftriaxona IV, que va con un tratamiento de 7 a 10 días, o cefotaxima IV de 10 a 14 días. Se puede utilizar como alternativa al Astronam en caso de alergia a la penicilina. Y en pacientes que han viajado a Pakistán o Irak se debe iniciar meropenem por la prevalencia de estas cepas extremadamente resistentes. Que pues bueno, ahí sí de entrada, si existe este antecedente y digamos sea como un cuadro como muy sugestivo de que allá se adquirió la infección, pues se inicia meropenem de primera instancia. Y la dexametasona pues está recomendada en pacientes que se presentan con encefalopatía o síntomas neurológicos severos. Se da a 3 miligramos por kilo en bolo y posteriormente se deja 1 miligramo por kilo cada 6 horas por 48 horas y después se suspende. La enfermedad no complicada está definida como aquellas personas que toleran la terapia oral y que no tienen, digamos, como algún criterio para estar hospitalizados. Para ellos se pueden usar quinolonas, el ciprofloxacino. Esto para pacientes que adquirieron la infección o que viven en el África subsahariana, porque pues digamos, dependiendo de la región es el patrón de resistencia. Entonces ahí pues sí se pueden usar las quinolonas. La citromicina se prefiere en el sur de Asia y pues tiene, digamos, algo de efecto contra las cepas XDR. Y ceftriaxona, cefixima y cefotaxima pues son otras opciones en las cuales pues se puede iniciar si existe la disponibilidad para la biomar. Pues bueno, entonces ahora vamos a hablar de shigelosis. Shigella es una causa común de diarrea en todo el mundo, en especial en países de bajos recursos. Es la causa más común de disentería y la segunda causa más común de diarrea en países de medianos y bajos ingresos. La incidencia de infecciones por Shigella está directamente relacionada con la pobreza. Entonces, pues también el tipo de paciente que vamos a ver, pues hay que ver como todo el contexto de él. Se presenta más frecuentemente en los meses de junio a octubre, siendo su incidencia menor en los meses de invierno. En Estados Unidos, Shigella sonei es el aislamiento más importante, en más del 75%, y después está Shigella flexneri, y suele presentarse como brotes, bueno, esto en países desarrollados. Ahí se presenta como brotes en residencias, centros urbanos, guarderías o en condiciones de hacinamiento, cuarteles militares o cualquier otro tipo en donde haya una aglomeración grande de personas. Puede provenir de alimentos contaminados con heces y puede haber también transmisión sexual, preferentemente en hombres que tienen sexo con hombres, con la característica de tener prevalencia aumentada para aislamientos con resistencia a citromicina. Entonces esto es importante, ¿no? Para también escoger la terapia en caso de que el paciente la requiera. Entonces, pues bueno, Shigella es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo no móvil, pertenece a la familia de las enterobacterias y hay 4 especies de Shigella: Dysenteria, Flexneri, Boydii y Sonei. Y entonces cada una de ellas pertenece a un serogrupo diferente, los cuales pues se identifican con pruebas de aglutinación. Los serogrupos A, B y C no se pueden distinguir con pruebas bioquímicas, pero sí con aglutinación. Y el serotipo D expresa ornitina descarboxilasa, que es la forma en la que lo vamos a identificar. Y con ellos, pues es importante identificarlos porque cada uno tiene como diferentes bemoles a la hora de hablar de las complicaciones o de los cuadros clínicos que cada uno de ellos puede causar. Entonces, se cultiva de forma inicial en medios poco selectivos, como el agar maconchi, que es, como ustedes lo ven en la placa A. Y las colonias que parecen sospechosas se cultivan en medios selectivos como Salmonella shigella y Gilosa lisina desoxicolato, y también en Hecten entérico. Entonces, pues aquí ustedes pueden ver de un lado ven E. coli, de este lado. Entonces, si ustedes se fijan, E. coli es fermentador de lactosa, por eso ven como este halo lechoso, y este medio además tiene como una identificación de color para las bacterias que fermentan. Y de este lado está Shigella, en donde, pues como es no fermentador, no ven ese mismo halo, y después se siembra en estos medios selectivos, en donde además se ve la diferencia
con E. coli. Es no fermentador de lactosa y al no tener en su estructura flagelos, a diferencia de Salmonella, por ejemplo, es un bacilo no móvil. Entonces aquí pueden ver ustedes un test de movilidad en donde se inocula con un hisopo en el agar y de este lado ven una Shigella que se queda prácticamente dentro de la misma inoculación. Y de este lado ven cómo se difumina, este es otro microorganismo que es móvil, es Salmonella, y se esparce, ¿no? Se difumina digamos, el inóculo. Es indol positivo, urea negativo, oxidasa negativo, fermentador de glucosa y no fermentador de lactosa. Bueno, hablando de la fisiopatología, es un bacilo que también sobrevive muy bien al medio ácido del estómago, puede transmitirse de persona a persona por alimentos contaminados y se necesitan solo de 10 a 100 microorganismos para causar la enfermedad. Entonces, es extremadamente fácil contagiarse de Shigella y, pues bueno, inicialmente Shigella llega al intestino delgado donde se multiplica y, digamos, crece un reservorio para después llegar al colon y es ahí donde Shigella invade la mucosa y ejerce como todas las manifestaciones clínicas. La invasión de las células colónicas provoca una respuesta inflamatoria intensa que lleva a la muerte celular y forma úlceras y abscesos en la pared intestinal, bueno, en la pared colónica. Shigella entra a la célula colónica por un proceso que se llama macropinocitosis y una vez dentro de la célula colónica escapa de esta vacuola por la cual fue pinocitado, y se multiplica y se esparce por el citoplasma. Migra a las células adyacentes a través de proyecciones digitiformes en la membrana celular. Entonces aquí ustedes pueden ver en el paso 1 cómo el bacilo entra a la célula colónica, y posteriormente tiene la particularidad de que, como dijimos que es un bacilo no móvil, utiliza la actina de las células de la pared colónica para formar como esta proyección que lo impulsa, y empuja la membrana de, digamos, la pared celular que está adyacente a la otra célula colónica y forma como esta proyección digitiforme que impulsa el bacilo para invadir a la célula adyacente. Después, se rompe como la membrana celular de la primera célula y queda, digamos, como si fuera endocitado adentro de la siguiente célula y después, posteriormente, rompe esta vacuola y se vuelve a replicar y así es como va formando las úlceras y va provocando como la invasión de las células. Pocas bacterias pueden ingresar en una vacuola a una célula y posteriormente liberarse de ella. Pues este es un como factor de virulencia muy importante de Shigella. Y dentro de ellas está la E. coli enteroinvasiva y Listeria también. Shigella también puede entrar a través de las células M, las mismas células de las que hablamos en la infección por Salmonella, y este bacilo necesita entrar por la membrana vasolateral, por lo que aprovecha las células M o los espacios entre las células para entrar, digamos, por los lados de la célula o por el lado que está hacia donde estaría la circulación y no tanto por las microvellosidades. Pues bueno, esta estrategia de invadir las células adyacentes a través de estas proyecciones, pues le ayuda a Shigella a no exponerse a la fagocitosis del sistema inmune, ¿no? Entonces, esto es un factor de virulencia importante porque digamos que es una forma de invadir el sistema inmune. Y pues bueno, una de las cosas más importantes cuando hablamos de Shigella es que produce toxinas, ¿no? Y existen tres distintas de ellas. La primera, pues, es producida por todas las especies. Esta segunda es producida solamente por Shigella flexneri y la shigatoxina que principalmente está producida por Shigella dysenteria. Estas toxinas inducen la secreción intestinal de solutos y agua y el 8% de los niños infectados con la variedad dysenteria desarrollan el síndrome hemolítico urémico, el cual es mediado por esta shigatoxina. La shigatoxina es genéticamente similar a la shigatoxina tipo 1 y tipo 2 producidas por la E. coli, ¿no? Entonces también tenemos otro microorganismo que puede o que está directamente relacionado con el síndrome hemolítico urémico. Y el que sea O157H7, como ya vimos, el antígeno O y el antígeno H, pues nos habla de una subespecie que puede producir este tipo de toxina.
Pues bueno, en la clínica infecta predominantemente el colon y particularmente la unión rectosigmoidea y provoca los siguientes síntomas. El más común de todos ellos es la diarrea mucosa, pero pues provoca fiebre en el 30-40%, dolor abdominal, diarrea mucosa, sanguinolenta, acuosa y vómitos. El periodo de incubación suele ir de 1 a 3 días, inicia con fiebre, anorexia y malestar general y pues este periodo de incubación está directamente relacionado con la cantidad de inóculo, así como también con salmonela. La diarrea inicial suele ser acuosa y el tenesmo, digamos, es una queja frecuente que viene después de esta diarrea acuosa y posteriormente se puede convertir en una diarrea sanguinolenta o en una disentería. Eh, Generalmente se registran de 8 a 10 evacuaciones diarias. Estos pacientes realmente no pierden tanto líquido como pacientes con otro tipo de diarreas. Y ellos, pues se calcula que pierden 30 mililitros por kilo día en las deposiciones cuando están infectados por este bacilo. La disentería está relacionada más con Shigella flexneri dysenterie y la diarrea acuosa más con Sonnei. En el huésped inmunocompetente, generalmente la infección se autolimita, no pasa más de los 7 días si no se da tratamiento. Y los pacientes pueden presentar complicaciones tanto gastrointestinales como sistémicas, ¿no? Y aquí ven la frecuencia de cada una de ellas. Está la proctitis, el megacolon, la obstrucción intestinal, perforación colónica, y sistémicas puede haber bacteremia, hipovolemia, hiponatremia, reacción leucomoide, síntomas neurológicos, síndrome de Reiter o artritis reactiva y síndrome hemolítico urémico. Entonces, como habíamos hablado, cada una de estas complicaciones está relacionada con diferentes tipos, con diferentes especies de Shigella, ¿no? Entonces, el megacolon tóxico, bueno, en general, como las más graves están relacionadas a Shigella dysenterie. Entonces, como ustedes pueden ver, megacolon tóxico, obstrucción intestinal y la perforación colónica, pues son algo el común denominador es la especie dysenterie. La bacteremia es más común en niños y se asocia a riesgo de muerte y es más prevalente en pacientes desnutridos. La hiponatremia se debe generalmente a un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y no tanto a depresión de volumen. La reacción leucomoide pues es cuando encontramos más de 50,000 leucos, perdón, y es indicador de mortalidad, pero no indicador de severidad. Y el involucro neurológico es lo más común, son crisis convulsivas de tipo generalizadas, otorgan riesgo de mortalidad y se asocian a la fiebre. Se han hecho estudios con punciones lumbares para ver si se encuentra algún tipo de alteración y pues algunos comentan que no hay como diferencia en un paciente con un paciente sano y otros hablan de pleocitosis que no pasa más allá de las 12 células. El involucro neurológico no está relacionado a la producción de toxinas y generalmente se presenta en pacientes menores de 15 años de edad. Hay un síndrome asociado a la infección por Shigella sonnei, que es el síndrome de Kiri, y es como digamos, como la presentación fulminante de la enfermedad. Se instaura rápido con crisis convulsivas y coma en pacientes con fiebre y generalmente tiene como pocos síntomas de disentería. Entonces, la disentería pasa como a un segundo plano y la clínica es más neurológica. La artritis reactiva, pues bueno, se da predominantemente en pacientes que son HLA-B27 positivos. Y finalmente, pues está el síndrome hemolítico urémico, que suele iniciar al final de la primera semana en la fase de recuperación y pues o sea, nosotros lo vemos como una diarrea o disentería con datos de microangiopatía trombótica, más falla renal aguda, perdón, que inicia como oligúrica y posteriormente se vuelve anúrica. El uso de antibióticos aquí es muy importante porque en Shigella, perdón, no induce la complicación de síndrome hemolítico urémico. En este tipo de infección lo previene, a diferencia de, por ejemplo, la infección con E. coli enterohemorrágica, en donde ahí pues sí el dar antibiótico puede inducir un síndrome hemolítico urémico. El diagnóstico, pues generalmente es clínico. Se puede hacer el cultivo de heces, que es el método preferido.
pero Shigella pues es un organismo fastidioso y es difícil de crecer en el laboratorio. Entonces, pues lo que se tiene que hacer es un manejo adecuado de la muestra. Idealmente, el agar debe ser sembrado en la cama del paciente y la muestra, pues, se prefiere que sea de cultivo de heces y de la parte mucosa de las heces específicamente. El hisopado rectal, pues, es, digamos, otro método de cultivo por el cual lo podemos hacer, pero no es tan bueno como ir y tomar directamente el moco de las heces. Se puede utilizar PCR con la desventaja de que pues no vamos a obtener un antibiograma y solo vamos a identificar el microorganismo. Y en este caso pues es importante conocer las susceptibilidades del bacilo. El tratamiento pues se inicia en pacientes con infección documentada. El tratamiento disminuye los días de diarrea y fiebre en promedio 2 días. Reduce la excreción del germen por las heces, disminuyendo la transmisión. Entonces, realmente, en la mayoría de los pacientes que se infectan por Shigella, la verdad es que no es como tan prioritario dar un tratamiento antibiótico por el bien del paciente, sino más bien por el bien de los que lo rodean, porque este microorganismo puede causar brotes epidemiológicos. Y pues bueno, el uso de antibiótico, como ya dijimos, pues es para una infección que prácticamente se autolimita y no pasa de los 7 días. Y la CDC recomienda tratar a inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad severa, como aquellos que tienen bacteremia, cualquiera de las complicaciones que ya comentamos, o que requieren hospitalización. Y también en personas que trabajan con comida, por ejemplo, en restaurantes o incluso en la pizca en el campo, que tienen contacto con niños o en residencias de adultos mayores. La infección como invasora en los hogares por un integrante infectado puede ser de hasta el 20%. Y pues este es como el patrón de resistencias que se ha reportado en Estados Unidos: el ciprofloxacino 14.2%, ceftriax 3.9%, acitro 34%, trime 64%, ampi 53%, y resistencia a 3 o más clases de antibióticos está hasta el 70%. Entonces, en pacientes que no tienen riesgo de resistencia, o sea, que no han tomado antibióticos en los últimos 3 meses, se pueden usar quinolonas, digamos, con algo de reserva. Y en pacientes con riesgo de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en pacientes con riesgo de resistencia, pues usamos cefalosporinas de tercera. Entonces, es por esto que en caso de que el paciente requiera antibiótico, es importante tener el antibiograma por estos patrones. Bueno, y finalmente vamos a ver la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es la enfermedad más común en personas que viajan de países de ingresos altos a regiones de medianos o de bajos ingresos. Alrededor del 40 al 60% de estas personas van a desarrollar una diarrea y la mayoría son episodios benignos y autolimitados. Este tipo de infección le cuesta a las personas días efectivos de viaje, entonces digamos que por esto puede ser clínicamente significativo y contribuye a la diseminación de los patrones de resistencia antibiótica en todo el mundo. Entonces, se tiene que establecer una definición para esto y se define como la diarrea que inicia en personas provenientes de países de altos ingresos que están de viaje o en los primeros días después del retorno a casa del viaje. Se clasifica según la gravedad como leve, moderada, severa. La leve es una afección tolerable que no interfiere con las actividades planeadas. La moderada interfiere con las actividades planeadas y la severa es incapacitante o evita realizar cualquier actividad. Y también toda disentería se clasifica como severa. También se puede clasificar con fines epidemiológicos. Está la diarrea del viajero clásica, que son 3 o más evacuaciones disminuidas de consistencia, más un síntoma de los siguientes, que puede ser náusea, vómito, cólicos, fiebre, dolor tipo cólico, perdón, fiebre y disentería. Está la moderada, que son de 1 a 2 evacuaciones disminuidas con uno de los síntomas, o pueden ser más de 2 evacuaciones sin ningún tipo de síntoma. Y la leve, que son 1 o 2 evacuaciones sin síntomas. Pues bueno, hablando de la microbiología, la causa más frecuente es de etiología bacteriana, más del 90%, y la bacteria más comúnmente identificada es E. coli enterotoxigénica. En la mayoría de los casos
no se identifica el agente causal, solo en el 32% se puede llegar a un diagnóstico. Y las especies la comida especiada o cambios en la temperatura no causan diarrea del viajero, que eso es muy importante porque mucha gente lo atribuye a eso. Aunque pues esto puede modificar los síntomas del cuadro clínico. Entonces, pues es importante que el paciente lo sepa. Dentro de las bacterias, pues está E. coli enterotoxigénica y enteroagregativa en 30 al 26%, las especies de Salmonella en el 8%, Campylobacter jejuni en el 6% y Shigella en el 0.3%. Aquellos que toman profilaxis antibiótica contra malaria o cualquier otro microorganismo y que viajan, son susceptibles de desarrollar una infección por clostridioides. Entonces, en ellos tenemos que sospecharlo si el paciente ya viene tratado con medidas profilácticas. Y pues bueno, en las causas virales, los rotavirus son los más comunes y en segundo lugar el norovirus. Existen clasificaciones de riesgo según la región a la cual el paciente viaja. Lugares de alto riesgo es donde hay más del 20% de tasa de infecciones, que son el sur de Asia, África, sin incluir a Sudáfrica, Centro y Suramérica y México. Riesgo moderado del 10 a 20% las islas del Caribe, Sudáfrica, el este del Asia, incluidos Rusia y China, Europa del Este y el Medio Oriente, incluido Israel. De riesgo bajo, que es menos del 10%, que son Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Japón. Y el riesgo más alto del paciente se da durante la primera semana del viaje y posterior a esta, por cada día, va bajando la probabilidad de que el paciente vaya a presentar diarrea. En el tratamiento, pues lo más importante es la rehidratación del paciente. Se prefieren pues los sueros orales o pues si el paciente no tolera la vía oral o es una deshidratación severa, pues se tendrá que internar y dar terapia IV. La mayoría de los cuadros se autolimita en 10 a 14 días. No hay evidencia para recomendar un tipo de dieta en específico, o sea, los pacientes no tendrían por qué tener restricciones dietéticas. Se aconseja no utilizar tratamiento antibiótico ya que los riesgos superan los beneficios, así como también los costos, ya que pues con todos estos microorganismos pues el paciente puede quedar, digamos, colonizado después de una terapia antibiótica por microorganismos multidrogo resistentes que después va a llevar a su lugar de origen. Y se reserva el uso de antibiótico para pacientes que presentan disentería, para el cual pues tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos porque incluso después mencionan que la disentería a veces se puede confundir con una diarrea sanguinolenta que pues es típica de E. coli enterohemorrágica. Entonces, pues esto puede provocar un cuadro de síndrome hemolítico urémico y también en inmunocomprometidos. Pacientes con diarrea sanguinolenta y fiebre, está proscrito el uso de antibióticos por el riesgo de que estemos tratando una E. coli enterohemorrágica y podamos provocar un síndrome hemolítico urémico. Y en caso de requerir profilaxis, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, se recomienda dar rifaximina 200 miligramos cada 8 horas por no más de 2 semanas. En caso de que el paciente requiera tratamiento, se puede dar acitromicina 1 gramo diario en dosis única o 500 miligramos cada 24 por 3 días. Y pues bueno, este esquema es efectivo contra la mayoría de los patógenos, incluso contra aquellos que causan disentería. La rifaximina 200 miligramos cada 8 horas por 3 días es buena opción para pacientes que tienen infecciones por E. coli no invasivas y se puede agregar loperamida al manejo con rifaximina, que pues esto está, digamos, indicado como un tratamiento sintomático y la única excepción pues es no dar tratamientos antimotilidad en pacientes con disentería porque se puede prolongar la infección y se pueden provocar las complicaciones. Y aquí están las dosis de cada uno y las otras opciones que puede haber. Por ejemplo, acitromicina se prefiere para disentería o diarrea con fiebre, pacientes que van al sureste de Asia por, digamos, los patrones de resistencia de ahí y se puede usar en mujeres embarazadas. Y pues bueno, la dosis de 1 gramo se puede asociar con aumento de las náuseas. Rifaximina y rifamicina no se deben de usar en disentería o diarrea febril
Y pues bueno, las quinolonas están asociadas con pues muchos efectos adversos y pues están prácticamente contraindicadas en niños. Y la resistencia a las quinolonas en pacientes con microorganismos entéricos se está incrementando, entonces también pues el uso de ellas no es como tan recomendado. Y listo, eso es todo. Algo importante con lo que es salmonela es que puede ser muy severa en los pacientes. Un paciente que llegue con fiebre, la sensación de que aparte de escucharlo, de VIH, pueden hacer abscesos en otros lados, los hepáticos son las hepáticos de la salmonela. Ya pueden hacer abscesos en los clínicos y pues el medio, bueno, el método de diagnóstico de electroprocesamiento cultivo. Puede estar el estado de portador crónico, que es el 3%, y muchas pacientes con iniciativas. De ahí en fuera, las reacciones servirles no sirven, las vidas, pero por eso dicen que dan tratamiento. Y pues afortunadamente tiene tanta propia resistencia, no lo presentan como para las por ejemplo, dependiendo del estado del paciente. Pero si no se les olvide los que sí es más severos, entonces un paciente que llega así, estado escéptico, tiene que estar en hora de vida. Y también pueden hacer otra cosa que hacen artritis reactiva. Los pacientes que tienen, por ejemplo, monoartrosis y la infección y no sale nada y vienen a la atención de diarrea, pues ya está bien. Yo había leído que también con salmonela puede haber complicaciones en los que son portadores crónicos de cáncer de vesícula. Sí, es muy bajito. O sea, pero por eso los pacientes que tienen como eventos recurrentes, sospecha que se ha portado, pues mantiene más ¿Qué opinas de la vacuna contra salmonela que recomienda la Clínica del Viajero de la UNAM? Se puede dar, pero los pacientes pueden ganar zonas endémicas. Nosotros somos un país endémico, entonces nosotros también. Trabajamos, pues no me preocuparía que yo iba a una zona de esas endémicas, pero con muchos casos de resistencia. Ahí puede haber otras cepas. Ajá, la India y En el contexto de salmonela cuando hace afectación al sistema vascular, el manejo tiene que ser para parte de, por ejemplo, cuando hace microneurismas asociados a abortos, por ejemplo, situaciones. Ahí el manejo parte de ese quirúrgico se tiene que dar antibiótico, pero habitualmente con tiempo. ¿Cómo se maneja eso? Pero sí te desconozco, pero en teoría cuando tú bajas la carga bacteriana no se puede para poder poner el manejo no sé qué debes estudiar, ya viste que no tienes no tienes bacterias, ya se que ir a los Ay, gracias. Listo, gracias. Gracias, Carlitos. Esto más bien